Hola estudiante del octavo grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema. Regla de Ruffini con polinomios de coeficientes racionales, parte 1. Dentro de la regla de Ruffini con polinomios de coeficientes racionales estaremos tratando el concepto y su aplicación. Los propósitos de la clase de hoy: comprender la importancia de la aplicación de la regla de Ruffini para la obtención del cociente y el resto de la división de polinomios completos con coeficientes racionales. Aplicar la regla de Ruffini para hallar el cociente y el resto de la división de polinomios completos con coeficientes racionales. Además, conocer pasos para la obtención del cociente y resto de la división de polinomios completos con coeficientes racionales mediante la regla de Ruffini. Observemos la siguiente situación. Ara y sus compañeros están repasando la división de polinomios completos con coeficientes enteros, aplicando la regla de Ruffini. La maestra escribió el siguiente ejemplo. Ara pasó y lo resolvió. Muy bien, dijo la maestra, y le hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo aplicarías la regla de Ruffini en polinomios con coeficientes racionales? Ara se quedó pensando. Ayudémoslas con la clase de hoy a poder dar respuesta a la pregunta de su maestra. Empecemos por el concepto. La regla de Ruffini es un método abreviado para efectuar la división de polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a, siendo a un número real. En esta clase aplicaremos la regla de Ruffini a polinomios completos pero de coeficientes racionales. Veamos la aplicación de la regla de Ruffini resolviendo este ejemplo. Calculamos el cociente y el resto de la siguiente división de polinomios aplicando la regla de Ruffini. Observamos el ejercicio. Al primer polinomio le llamamos dividendo, al segundo polinomio le llamamos divisor. El polinomio dividendo no está ordenado, pero está completo. Lo ordenamos en forma descendente, siempre tiene que estar ordenado en forma descendente. Volvemos a copiar el ejercicio. Procedemos a ordenarlo. Primero tiene que estar el grado mayor, sería en este caso x a la cuarta. Después tiene que estar x al cubo. Entonces vamos a poner menos 1/3 x al cubo. Después tiene que estar x al cuadrado, menos 5 x al cuadrado. Después tiene que estar x a la 1, por tanto voy a escribir más 1/3 x. Último tiene que estar el de grado 0, el término independiente tiene grado 0. De mi divisor voy a extraer el valor de a. A siempre tiene que ser el número que se encuentra en este lugar. Si la forma de mi divisor es x menos a, entonces a es igual a 1/3. Ahora extraemos los coeficientes y los ubicamos en la primera fila de la tabla. Estamos observando el dividendo. Construimos una tabla y extraemos los coeficientes, los numeritos que están enfrente a la letra, para que te sea más fácil recordar. 1 menos 1/3, menos 5 más 1/3 y 1. En este lugar se pone el valor de la a. En este ejercicio la a es igual a 1/3. Bajamos el primer numerito para empezar a dividir. Escribimos el 1, 1 multiplicamos por 1/3. 1 por 1/3 es igual a 1/3. 1/3 negativo, 1/3 positivo, lo restamos y me va a dar 0. 0 multiplico otra vez por 1/3. 0 por 1/3 me va a dar 0. Menos 5 más 0 me va a dar menos 5. Menos 5 multiplico por 1/3. Me va a dar menos 5/3. Ahora tengo que resolver 1/3 menos 5/3. Si puedes hacerlo mentalmente, lo haces. Si no, usas un cálculo auxiliar.
1 tercio menos 5 tercios. Es una fracción homogénea, entonces puedo restar directamente. 1 menos 5 me va a dar menos 4 y conserva el 3, que es el denominador. Lo escribimos en este lugar y volvemos a multiplicar. Sería menos 4 tercios por 1 tercio, menos 4 por 1 me da menos 4 y 3 por 3 me da 9. Lo ubico debajo del 1. Por último voy a restar 1 menos 4 novenos. Hallo el mínimo común múltiplo porque acá la fracción es heterogénea. 9 dividido 1 sería 9, 9 por 1, 9, 9 dividido 9 es 1, 1 por 4, 4, resto estos números y el resultado es 5 novenos. Podemos escribir ya el cociente y el resto o residuo. El último número de la tabla, 5 novenos, es el resto, ¿te acuerdas? Y el cociente son estos números, pero acordate que tiene que tener un grado menor, el cociente tiene que tener un grado menor al dividendo. Entonces va a ser 1x al cubo más 0x al cuadrado menos 5x menos 4 tercios. Cociente y resto de nuestra división. Evaluemos la clase de hoy. Aplicamos la regla de Ruffini para obtener el cociente y el resto de la división. Estamos observando entonces nuestro ejemplo. Al primer polinomio le vamos a llamar siempre, o es luego siempre el dividendo, y el segundo polinomio es el divisor. El polinomio dividendo no está ordenado, pero está completo. Lo ordenamos en forma descendente, siempre tiene que ser en forma descendente. El grado más grande tiene que estar primero, en este caso es x a la cuarta, ponemos primerito con su signo. El siguiente tiene que ser más 2x al cubo, el siguiente más 3x al cuadrado, el siguiente menos 1 octavo x y el último menos 2 porque su grado, al no tener variable, es grado 0. De nuestro divisor vamos a extraer la a. Como en la regla de Ruffini, sí o sí el divisor tiene que tener la forma de x menos a, entonces podemos decir que la a es igual a 1/2. Ahora vamos a extraer todos los coeficientes y lo vamos a ubicar en la primera fila de la tabla. Observamos entonces el dividendo. Construimos la tabla y en la primera fila de la tabla tengo que escribir el coeficiente del primer término, que es 1, del segundo es 1/2, el tercero es 3/2, del siguiente es menos 1 octavo y el último menos 2. Que ubico en este lugar el valor de a. En este ejercicio a es igual a 1/2. Bajamos el primer numerito, 1, lo ubico acá y procedo a multiplicar. 1 por 1/2. 1 por 1/2 es igual otra vez a 1/2. 1/2 más 1/2. Tenés dos opciones, hacerlo mentalmente o llevarlo a un cálculo auxiliar. Si podés hacerlo ya, 1/2 más 1/2 es 1. Si no, lo pones acá, lo resolves y también vas a obtener 1. Escribimos el 1 acá. El 1 lo tenemos que volver a multiplicar por a. 1 por 1/2 es igual a 1/2. Tenemos 3/2 más 1/2. O lo haces mentalmente o lo llevas otra vez a un cálculo auxiliar. Acuérdate que estamos trabajando acá con una fracción homogénea, por eso estamos sumando directamente el numerador y conserva el mismo denominador. Entonces 4 dividido 2 es 2, sería el resultado de esta suma. 2 tenés que volver a multiplicar por esta a. 2 por 1/2, ¿cuánto es 2 por 1/2? 1. ¿Qué hacemos con el 1? Hay que restar con el 1 octavo. O sea, vamos a poner acá en el ejercicio menos 1 octavo más 1. Se halló mínimo. Se dividió, se multiplicó, se dividió, se multiplicó. Al final se restó. Menos 1 más 8 es igual a 7 positivo. 7 octavos, que lo escribís en la misma línea porque es el resultado. ¿Qué haces con menos 7 octavos? Multiplicamos por 1/2 y el resultado es igual a 7 sobre 16.
¿De dónde sacamos? O lo haces mentalmente o acá. 7 por 1, 7, 8 por 2, 16. Y eso lo ubicas debajo del menos 2. Después tenés que restar menos 2 más 7 sobre 16. El mínimo 16 se divide, se multiplica por 2, me da menos 32. 16 se divide con 16, me da 1, 1 por 7, 7. Menos 32 más 7 me da menos 25 y tenemos que poner el mismo denominador. ¿Qué hacemos? Escribimos en este lugar por ser el resultado de esa resta. Ahora ya podemos escribir el cociente y el resto o residuo de esta división. El resto, el último número de la tabla, menos 25 sobre 16. Y el cociente, estos son los coeficientes ya del cociente, pero le tenemos que bajar un grado a nuestro exponente original. Entonces va a ser 1x al cubo más 1x al cuadrado más 2x más 7 octavos. Cociente y resto de nuestra división. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial, donde Ara pasó a la pizarra y resolvió este ejercicio. Lo hizo muy bien, le había dicho la maestra, y después le había preguntado ¿cómo aplicarías la regla de Ruffini en polinomios con coeficientes racionales? En polinomios con coeficientes racionales se siguen los mismos pasos de la regla de Ruffini, contestó Ara, pero aplicando los algoritmos correspondientes a los números racionales. Ella reconoció que la única diferencia es que en este ejercicio va a haber suma, resta de fracciones, como también multiplicación de números racionales. Recordemos la clase de hoy, la regla de Ruffini, la división de un polinomio entre un binomio de la forma x menos a. Si el polinomio dividendo es completo con coeficientes racionales, se aplica el mismo procedimiento que en polinomios con coeficientes enteros. Finalizamos así la clase de hoy. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.